Saludos de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo coseríamos nuestro circuito sobre la tela con un hilo conductor. En este caso vamos a conectar un portapilas y dos LEDs. Supondremos que las personas que están viendo el vídeo ya han cosido alguna vez y por tanto no explicaremos cosas como la forma de hacerle un nudo al hilo o la de enhebrar la aguja. Hay que tener en cuenta que si cosemos ahora un par de LEDs al tejido ya no los tendremos disponibles para proyectos posteriores. Seguramente es más recomendable esperar a coser los componentes en el tejido hasta haber finalizado completamente el curso. Lo primero que siempre debemos hacer antes de empezar un proyecto sobre la tela es comprobar que el tejido que hemos escogido no es conductor de la electricidad. Si fuese conductor, el circuito no funcionaría y además se nos sobrecalentaría la pila, ya que sería un cortocircuito. Tomaremos un LED y el portapilas y uniremos los negativos de ambos con un cable, en este caso azul. También conectaremos un cable al positivo del portapilas y otro positivo del LED y comprobaremos que cuando los extremos de ambos se tocan el LED se enciende. Con este montaje podemos aprovechar para probar los LEDs. En principio todos vienen probados de fábrica, pero si alguno fallara sería muy molesto darse cuenta cuando ya está cosido. Para probar el tejido pinzaremos la tela con las dos pinzas libres de forma que quede una distancia de por lo menos un par de dedos entre ellas. Si el LED se enciende, aunque sea un poco, deberemos descartar ese tejido. Si en cambio el LED no se enciende, podemos utilizar el tejido sin problemas. Empecemos por ejemplo por el portapilas. Haremos un nudo al final de una tira de hilo conductor y empezaremos a coser uno de los terminales del portapilas sobre el tejido. Haremos unas cuantas pasadas con el hilo, apretando un poco para asegurar una buena conexión entre el hilo y el terminal. Al acabar no cortaremos el hilo ya que lo necesitamos para conectar con los LEDs. Con el mismo hilo empezaremos a hacer puntadas hacia el lugar en el que queremos colocar el LED. Conviene hacer puntadas cortas, ya que si hacemos puntadas largas con el movimiento de la tela se pueden formar lazos que se pueden enganchar fácilmente. Podríamos haber hecho el cosido en línea recta entre portapilas y el LED, pero dado que el LED es más corto, la costura se vería inclinada respecto al eje del portapilas. Normalmente queda mejor hacer puntadas siguiendo líneas horizontales y verticales, que es lo que haremos en este caso. Cuando llegamos a la zona donde queremos situar el LED, giramos la costura para compensar la diferencia de longitudes. Una vez alcanzado el punto donde queremos situar el LED, lo pondremos y daremos unas cuantas vueltas con el hilo alrededor de la pata correspondiente, para que quede bien sujeto y haga buen contacto. Debemos vigilar de conectar con la polaridad correcta, el positivo del portapilas con el positivo del LED. Si debemos añadir un segundo LED, será mejor no cortar el hilo. Volveríamos a coser sobre las puntadas ya realizadas hasta llegar al tramo horizontal que queremos continuar. Y haríamos las puntadas necesarias hasta llegar a la posición donde queremos colocar el segundo LED. Entonces colocaríamos el LED y daríamos las correspondientes puntadas en el terminal, sin olvidarnos de comprobar la polaridad. Una vez hemos acabado de fijar el LED, haremos un nudo procurando que quede fuerte para que no se nos deshaga y cortaremos el hilo. No podemos hacer la conexión de los otros terminales continuando con el mismo hilo, sin cortarlo, porque entonces haríamos un cortocircuito. Haremos un nudo al hilo y empezaremos a coser el otro terminal del portapilas sobre el tejido. Iremos repitiendo los mismos pasos que hemos hecho en la conexión del otro terminal. Es importante que los hilos de los dos terminales pasen a una cierta distancia entre ellos. Hay que tener en cuenta que con el uso la tela se va moviendo y los dos polos se podrían llegar a tocar provocando un cortocircuito. Procuraremos pues hacer los cosidos de una forma que reduzca ese riesgo. Una vez completado el circuito, haremos un nudo procurando que quede fuerte para que no se nos deshaga y cortaremos el hilo. Ahora es el momento de probar el circuito. Para ello pondremos la pila en el portapilas y comprobaremos que los dos LEDs se encienden. Si no funciona, comprobaremos las polaridades de los elementos y que la pila está en buen estado. Si no es la polaridad ni la pila y ya habíamos comprobado los LEDs al principio, solo puede ser un mal contacto del hilo conductor sobre alguno de los terminales.
Podemos probar elemento por elemento, apretando con el dedo el hilo sobre el terminal, y si entonces funciona ya conocemos la causa. Tomaremos un trozo de hilo conductor, le haremos un nudo y daremos unas cuantas puntadas alrededor del terminal que no hacía buen contacto. Nos aseguraremos de apretar bien y de que el hilo nuevo entre en contacto con los hilos anteriores y con el terminal. Al final haremos un nudo bien estrecho para asegurar la tensión del hilo. No es una buena idea intentar soldar el hilo conductor, probablemente mancharemos la tela y no conseguiremos una soldadura fuerte y estable. Después de probar el circuito podríamos poner un poco de barniz de uñas incoloro sobre los nudos para asegurar que no se deshagan. Pero debemos procurar no poner barniz sobre las patas de la placa. El hilo conductor tiene siempre el mismo color, por ello algunas personas cubren el hilo conductor con pintura para tejidos. Esto permite darle a los cosidos un aspecto un poco diferente. Dado que la pintura probablemente es aislante, esto nos da además una protección adicional contra cortocircuitos accidentales. Además, es posible hacer algunos dibujos con pintura conductora para así disimular un poco más los cosidos. Hay personas que prefieren disimular al máximo el circuito, mientras que a otras les gusta que el circuito se vea, ya que, como dice el dicho, en la variedad está el gusto. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.